democracia participativa. Usted es el protagonista de la historia. Porque todos cabemos en una democracia sabiéndonos acomodar. ¿Cómo están? No sé qué desearles y buenas noches, depende de la hora en que nos estén escuchando, la hora en que nos vean. Pero ya saben que con todo el gusto les deseamos una muy feliz semana en este mes de junio que ya está avanzando mucho y significa que ya estamos a la mitad del año. Y bueno, pues nuestros temas, yo no quisiera que fueran tan coyunturales, pero nos jala el modelo, nos jala la realidad social y la realidad política. Así que hoy trataremos el tema y esperamos que nos llegue dentro de un ratito nuestro amigo historiador Octavio Tolentino. Y también tenemos aquí, nos mandó su opinión. Fíjense ustedes, el director del Instituto Democrático Internacional, que está en América Latina, está en Panamá, en el mundo está en Suecia, dándonos su opinión sobre esta reforma que se pretende hacer, que es la reforma judicial. En términos generales, todo el mundo parece estar de acuerdo en que urge una reforma judicial, que nuestro sistema de justicia no es la conveniente, no nos satisface a todos. Tenemos muchos problemas para sentir seguridad jurídica, que es tan importante. Lo que está en cuestión es si la propuesta que está haciendo, lo hizo el presidente desde el 5 de febrero, aprovechando el Día de la Constitución, y desde luego que parece ser que el grupo de Morena o el grupo que sigue al presidente tiene las condiciones para meter esta reforma, pues vamos a platicar con ella. Somos, ¿qué les diré? Somos una gota de agua en esta marea, pero queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades, que tristemente son tan pocos, para la reflexión, para ver qué deseamos, cómo queremos hacer estos cambios de justicia. Me voy a referir un rato, porque me mandaron por ahí la información sobre qué son los temas centrales de esta propuesta de reforma judicial, de reforma jurídica, no es reforma jurídica, reforma al sistema judicial. Ya saben ustedes que estamos aparentemente en un modelo de república en donde están separados los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y estamos viviendo una etapa en donde la separación no parece ser tanta. En el modelo legislativo, pues sí, llegamos a tener ciertos cambios a partir del año 2000. La primera vez que la oposición tuvo mayoría sobre el partido oficial y se dieron pues, cambios no los deseables, mucho menos de lo que quisiéramos en el poder legislativo. Pero ahora se está repitiendo, todo el poder legislativo prácticamente está bajo un mismo partido político. Y entonces ahorita ya está llegando nuestro amigo Octavio Tolentino, para quienes no los ven. Este programa es más pensado en radio que en Facebook, ¿no? Sí. A ver si no nos ven muy bien peinados, pues discúlpenos, pero estamos pensando en radio. Y les estaba contando que aparentemente estamos en lo que es una república federativa y que con repartición del poder no centralista, y que hay el poder legislativo, ejecutivo y el judicial, y que existe una propuesta de parte del poder ejecutivo actual, sí, que sí está ¿están llamando? Mire, ¿quién nos llama? ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que entraste ahora sí, muy bien. Pues estamos iniciando el programa y estamos dando la introducción y estamos diciendo que estamos en un aparentemente sistema que se divide en poder legislativo, judicial
y ejecutivo, ¿no? Ya había Ejecutivo, dicho sí. sí. Aunque hay quienes dicen que también es el mismo modelo, solamente distribuido para su ejercicio en 3 poderes, no que sean precisamente 3 distintos uno al otro, sino es para tener una mayor armonía, una mejor, no centralizar el poder en uno solo. Esto viene ahora siempre mencionamos mucho los griegos, pues no, esto viene de los romanos. Claro, de la República Romana. Sí, y entonces, bueno, están haciendo estas propuestas. Quiero decirles que nos está hablando ahorita y nos da mucho gusto el profesor Morales para tocar este tema. Quiero decirles que por ahí nos escribió, nos mandó su reflexión, ex consejero electoral, y que ahora está en un cargo muy relevante para una agrupación para promoción de la democracia en términos universales, y que él está en la dirección en Panamá y él es el director, y entonces mandó su opinión. También está preocupado, digamos, por estas reformas. Pero bueno, iniciamos con Octavio y luego nos seguimos para que te presentes, Octavio. Bueno, y luego nos seguimos con Morales. Gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, sí, hay reformas propuestas. Aquí ha habido una verdadera tormenta por estas situaciones. También debo decir que el Poder Ejecutivo tiene unas formas no precisamente democráticas. No, ni democráticas ni educadas de decir las cosas. Ya. Con el aparente ser campechano, pues sí, ser campechano está de buenas un rato, pero estas cosas son muy serias y debe de tomarlas con la seriedad propia de dar las cosas por hecho. La verdad es que también los opositores, porque a mí me caí gordísimo eso de conservadores y liberales, nos vamos a regresar más de 100 años, no. El asunto es, yo creo que también se ha hecho una tormenta porque dicen que el único país en Latinoamérica que tiene los jueces escogidos por votación es Bolivia. Sí. Pero nada más les digo que en 42 de los 50 estados de la Unión Americana, los de la Suprema Corte del Estado son elegidos por votación por el Congreso, en algunos de manera directa y otros indirecta. Qué bueno que lo investigas. Sí, porque la verdad es que parece que estuviéramos formando parte de Marte. No, los norteamericanos lo manejan mucho. Y perdóname, sí, es que precisamente un amigo de Texas me decía que no tiene buenos resultados. No, pero no quiere decir que porque lo hagan o no, tengan o no buenos resultados. El asunto es que no estamos haciendo algo nuevo. A mí lo que me parecería es que esta reforma debería ser tan bien pensada que ahora sí saliera bien. Ajá. Pero hay una serie de... Lo que pasa es que es una cuestión inmensa que no puede hacerse, yo creo que ni en el sexenio que sigue de manera completa. Porque también yo diría, bueno, vamos a empezar por el Poder Judicial, pues vamos empezando por el antes era procurador, ahora es, ¿cómo se llama? Fiscal de la República. Uh-huh. Ese hombre de apellido Gertz Manero, que no, ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Para qué lo queremos? ¿Es independiente? Pues también la Suprema Corte es independiente, o era independiente. Pero la Fiscalía no es independiente, ¿no? Sí depende del Ejecutivo. Pues tiene 9 años y se supone, teóricamente es independiente, pero la verdad es que si me fueran a fusilar, que me... Pues lo escoge el Poder Ejecutivo. Pues sí, pero la verdad es que que escogió le salió vano el cacahuate, que lo cambie por alguien que se haga algo. Vamos empezando por el buen juez, por su casa empieza. Te propongo que sí, claro, escuchemos a este hombre, claro. Sí, y luego regresamos. A ver, Antonio, cuéntanos, ¿qué opinas tú? No, pues mira, es interesante los momentos que están pasando en el país, porque creo que se han hecho muchísimos procesos para actualizar nuestro sistema democrático. Y puedo confirmar que de los 3 poderes del gobierno,
el que más se ha probablemente revisado ha sido el legislativo y también el ejecutivo. Pero el judicial, el poder judicial siempre había quedado al margen y como que se le restaba importancia a su función dentro de todo lo que es el sistema político. Y claro que tiene un impacto en el poder de todo el pueblo, de toda la democracia. El poder judicial es el equilibrio para buscar que las normas, las leyes, las reglas se respeten y se armonicen con respecto a los objetivos nacionales, con respecto a los intereses nacionales y con respecto a las aspiraciones nacionales. Habemos pasado mucho tiempo, y esto lo podemos llevar desde de los primeros tiempos después de la independencia que se constituye nuestra república, y el protagonismo se va sobre el poder ejecutivo. El poder ejecutivo se vuelve como la parte fuerte del gobierno. El legislativo le continúa en prioridad y queda así como al final como desplazado el poder judicial. Y es el poder ejecutivo el que por mucho tiempo es el que se vuelve prácticamente el todopoderoso. El presidente de la República prácticamente participa en su función pública como el líder de la nación en los diferentes proyectos y resoluciones a la problemática del país, y lleva a cabo toda una orientación de la política para que el legislativo actúe de esa misma manera. Y entonces el Poder Judicial quedó como un observador, como un actor muy pasivo, en donde, bueno, pues empezaron a ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Uno de los grandes problemas, si lo vemos desde el punto de vista metodológico, es que empezaron a haber un gran saqueo de recursos en el país. Y hablemos de todos los recursos, ¿no? Recursos naturales como el petróleo, también de recursos mineros, mucha explotación minera no regulada. Se llevaron a cabo concesiones en condiciones nada favorables para el país y menos respetando la Constitución. Así es que allí hubo mucho trabajo que hacer por parte del Poder Judicial y me parece que no se hizo. Y sobre cómo se debe de hacer una reforma al Poder Judicial, lo dejaré yo para el siguiente fragmento. ¿Qué te parece? Es mi comentario. Sí, muy bien. No más quiero decirles, es que me llegó, que nos manda nuestro buen amigo Félix Humanista, así le digo yo porque era del Partido Humanista, Félix Castillo es su nombre, nos manda con mucho cuidado en qué consiste esto. Y dice que la propuesta es que el pueblo elegirá a ministros, magistrados y jueces en una elección extraordinaria que será en el 2025 y se propondrán, oigan bien, 30 perfiles. Se elegirán, oigan bien, 1.633 magistrados y jueces. El Senado verificará quiénes son los participantes y el INEC, o sea que está en el entendido de que ya tampoco va a participar en el 25 el INE. No, se va a modificar, se va a llamar INEC. Instituto Nacional de Elecciones y no sé, la C qué quiere decir, como de consultas, elecciones y consultas. Sí, y entonces esta institución tendrá 60 días, verá que sean 60 días de campaña. Sin financiamiento privado ni público
y no participarán partidos políticos. Y el 6 es el TRIFE, o sea, el Tribunal Federal, resolverá las impugnaciones excepto en su proceso. Bueno, pues esta es la propuesta que está. Por ahí teníamos, a ver si para continuar tenemos una opinión que nos mandó este ex consejero electoral que se llama Carlos González. Por ahí se los mandé la opinión. No sé si la podamos poner. Bueno, entonces yo la pongo aquí, yo la tengo. Okay. No sé por qué no se puede poner. Dicen que porque no la mandé 24 horas antes. Díganme si no está exagerado. Bueno. Pero aquí la tengo y la vamos a poner cerquita del micrófono. Y mientras la ponemos, pues les diré que este personaje que se llama Carlos González, el que vamos a encontrar dentro de un rato, pero mientras, si nos quieres dar tu opinión mientras encuentro los que nos mandó grabado. Pues sí, la verdad es que yo lo que te decía es que 1,600 jueces, bueno, es una labor titánica. Y luego aparte, lo que para mí es más importante, hemos de decir que, al menos yo lo pienso y lo he vivido toda mi vida, que cada que caes en un problema legal, ya la puerca torció el rabo. Porque si te asaltaron y vas a denunciar, no te pelan. Si te robaron un taller, como sucedió con un hermano mío, pues nadie, no, pues déjenos ver, levante el acta y a ver, necesitamos lana para que se muevan los agentes, pero no tienes alguien que les llame porque de inmediato lo arreglan. El aparato judicial en el país, pues tiene el trasero muy sucio desde tiempos de Juárez. No han sido eficientes para repartir justicia, y es la verdad. Pero a ver, van sobre la Suprema Corte, pues allá. La ministra Piña también, ¿para qué anda invitando a Alito? Digo, ya invitar a Alito es una temeridad. Y luego, para cargarse políticamente hacia un lado, me parece una terrible falta de equidad. Sí, porque dicen, pobrecita mangos. Hasta ahí yo la apoyaba por lo que representa, pero al hacer eso, pierde todo mi apoyo, que yo creo que no duerme por eso, pero realmente se desvirtuó su actitud. Pero ok, ¿cómo le vamos a hacer con los aparatos judiciales de todo el país? ¿Cómo le vas a hacer para que los jueces no acepten mordida? ¿Cómo le va a hacer para que los jueces en un estado, a mí me tocó en Morelos, hicimos un juicio y uno de los testigos que presentó mi contraparte afirmó haber visto unos eventos 2 años antes de que naciera y el sonso del juez se las valió hasta que mi abogado vio y dijo, oiga, pero no, ¿cómo es posible? Está lleno de anécdotas. Sí, no, la verdad es que como estas hay 1,000,000 y algunas, si no fueran tan terribles, serían para ponerse a llorar. ¿Cómo vamos a arreglar eso y de una manera ordenada? Quisiera que escucharan lo voy a poner junto al micrófono, la opinión de ex consejero González, que fue consejero electoral, y que ahora es director de una institución para la promoción de la democracia, cuya sede internacional está en Suecia y en Latinoamérica está en Panamá, y él nos mandó desde Panamá su opinión. Antes que nada, muchas gracias por tenerme en cuenta y por permitir. Ay, perdón, me puso solo el final. Cuenta y por permitirme participar en este debate sobre la reforma judicial. Saludo a quienes te acompañen en esta ocasión en el estudio, como yo, de manera no presencial. Bueno, voy directo al punto. ¿Reforma judicial, sí o no? Reforma judicial, queridos amigos de la Orquesta Filosófica, sí. A fuerza que sí, claro que sí, urgentemente sí. Es más, ya nos hemos tardado y mucho. Es una asignatura pendiente del Estado mexicano desde que es Estado mexicano. Es una asignatura pendiente desde aquel momento preclaro, cuando José María Morelos y Pavón, el
el siervo de la nación, el verdadero siervo de la nación, estableció en los trabajos de la promulgación de la Constitución de Apatzingán y la creación de del primer Tribunal de Justicia en Área de Rosales, decía Morelos, el generalísimo, que todo aquel que se queje con justicia encuentre un tribunal que lo proteja y lo ampare frente al fuerte y el arbitrario. De eso se trata, de que todas las personas que tengan una causa con justicia, con apego a la ley y apego a los valores humanos, a los derechos humanos, pueda quejarse ante un sistema judicial que lo protege y lo ampare frente al fuerte y el arbitrario. Frente al fuerte y al arbitrario, lo subrayo. Mucho tiempo después vendrían los filósofos italianos del derecho y dirían: aquí de lo que se trata es de anteponer la ley del más débil a la ley del más fuerte. Y la ley del más débil es la ley que debe procurar el sistema de justicia del Estado. La ley, el derecho, se establece para muchas cosas, pero sobre todo para lograr lo que Morelos decía, que la gente que se queja con justicia encuentre un tribunal que lo ampare frente al fuerte y el adversario, es decir, que el débil tenga la protección del Estado, no para que lo ampare ante arbitrariedades justamente, sino al contrario, para defenderlo de las arbitrariedades a las que su propia condición de debilidad lo expone en una sociedad de desiguales. Eso no existe en México, y eso necesitamos que se forme en México. Es una asignatura, decía yo, del Estado, pero también de la transición, famosa transición mexicana, que mucha gente durante mucho tiempo discutió si ya había empezado o no, y ahora ya empiezan a discutir si ya se acabó o no. Punto y aparte de esa discusión sobre la transición, lo cierto es que en el proceso de cambio político en México, desde los años 70 al menos, con la reforma de 1977, reforma política, pero que abrió muchas otras reformas, bueno, hasta el punto de restablecer relaciones con el Vaticano, de que el Estados Unidos, en lugar de ser nuestra principal amenaza, fuera nuestra principal oportunidad, con el Tratado de Libre Comercio, el ejido, la competitividad, la apertura a la competencia de la economía, etcétera, etcétera. Se han ido reformando distintas instituciones y órdenes de la vida nacional, entre ellas, insisto, la parte política y electoral, y la parte política en general del Estado. Se ha reformado el cuerpo legislativo, hay representación proporcional que no había antes y espero que siga habiendo, incluso cada vez más, pero en el orden legislativo, en el poder legislativo. Se ha reformado el poder ejecutivo. Hemos pasado de aquel diagnóstico tan claro de Jorge Carpizo de que el presidente, en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de partido, tenía atribuciones constitucionales y metaconstitucionales. La transición ayudó a atemperar ese exabrupto de concentración de poder, que ahora, por cierto, se está empezando a revertir y se está volviendo a concentrar el poder. Pero faltaba y ha faltado la reforma al poder judicial. El poder legislativo y el poder ejecutivo, para bien o para mal, con fuerza o con debilidad, pero han sido reformados y han propiciado una apertura hacia un régimen democrático que hoy tenemos que proteger y salvaguardar. El Poder Judicial no. La gran reforma de Estado en el Poder Judicial fue pasar hacia el sistema penal acusatorio, cosa que casi nadie comprendió, pero que ya se está aplicando en la práctica en México, y debió haber significado, no lo ha sido todavía, una reforma radical en el sistema de procuración e impartición de justicia. Pero sigue siendo una asignatura pendiente, así que la primera respuesta es sí, por supuesto que sí, urgentemente sí. Pero la segunda respuesta es, pero no esta reforma. No así como lo está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo está al parecer avalando la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su partido, las bancadas que eventualmente van a constituirse
en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, senadores por parte de Morena y sus aliados, no esa reforma. No me expando, pero voy al tema que más nos preocupa en el debate público mexicano, la elección de jueces, magistrados, en fin, de la elección popular de quienes harán cargo de ese sistema de justicia. Si eso fuera una solución, adelante, pero esa no es una solución, así que paren. No lleva a ningún sitio bueno esta idea demagógica. Lo más fácil es tildarla de populista, pero ineficiente, injustificada, inoperante y sobre todo innecesaria, disfuncional, de andar eligiendo jueces, magistrados en el sistema judicial mexicano. Para tratar de decirlo en una nuez, ya después de todo este discurso, el único país que en el mundo y en la región ha intentado semejante osadía ha sido Bolivia. Lo ha intentado 3 veces y con resultados funestos, o por lo menos no adecuados a lo que se supone que se quiere hacer en México. 3 veces casi como Paquita del Barrio y no lo han logrado bien. Las 2 primeras veces, para decirlo rápido también, aun cuando en Bolivia el voto es obligatorio, por lo tanto participar en esa elección de jueces y magistrados como en México era obligatorio, no era si querían, no. 60% en el primer ejercicio, 65% en el segundo ejercicio de las gentes que participaron anularon su voto. No votaron por alguien, votaron por anular su voto y expresar directamente, claramente su rechazo, porque uno va y anula un voto cuando no le gusta la cosa, si no va uno y vota por alguien. 65%, es decir, solo el 35% de los que votaron eligieron a alguien. Es una mala ecuación democrática. Primero, no resuelve el tema del respaldo, del reconocimiento, del vínculo popular que se supone que esta iniciativa lleva. Pero además, lo único que consiguieron es lo que creo que se pretende también aquí, que los jueces, magistrados tengan una clara afiliación política partidaria. ¿Por qué? Porque, al menos en Bolivia, y eso parece proponerse también en México, finalmente quienes van a sancionar la validez de una candidatura, porque la gente va y se postula por sí misma, son los órganos legislativos que estuvieron entonces y estarán en México bajo el control casi absoluto, en términos de mayoría absoluta y calificada, de un partido o de un grupo de partidos. Eso hace que en los hechos en Bolivia solo hayan pasado la etapa de selección para ser electos candidatas cercanas al régimen. Entonces es una manera de darle la vuelta y poner en manos del partido hegemónico y su alianza la designación, porque solo se podrá elegir entre los que se propongan. Pero además, vamos a un punto todavía más radical, con esto termino. Si lo que se quiere acabar es con la corrupción, o si lo que se quiere es acabar con la corrupción, pues yo no sé si elegir a la gente acabe con la corrupción. Lo voy a decir descarnadamente. En México elegimos a las y los diputados, y digan ustedes si eso ha garantizado que no haya corrupción y que haya en cambio eficiencia. Lo mismo que en los gobiernos locales, lo mismo que en otras instituciones o entidades del poder público donde se elige a la gente. Lamentablemente elegir no significa parar la corrupción. No tiene sentido, en verdad no tiene sentido. Es una sinrazón, injustificada, mañosa e innecesaria. Es cuanto, queridos amigos. Abrazos, saludos desde Panamá. Un abrazo para nuestro amigo. No sé si nos está escuchando porque ya vieron que está en Panamá, pero me pareció que era muy importante su opinión, y además porque yo que como que con él se centralizan muchas instituciones que están en esta idea de la promoción democrática. Bueno, no sé si esté todavía Morales por ahí.
Hola. Claro que sí. Perdón, ¿qué te pareció la opinión que nos dio el maestro, el consejero González? Pues fíjate que coincido en la mayor parte de su opinión, porque efectivamente fundamenta su exposición en los antecedentes que mencioné en mi primer comentario. Y también estoy de acuerdo que probablemente no sea la mejor forma de hacerlo, pero también aplaudo que se esté haciendo. Al final de cuentas, había que hacerlo. Y probablemente no sea de agrado o de gustos, pero la verdad es que se tiene que iniciar el proceso. No se va a lograr de manera inmediata obtener resultados así como esperaríamos que ocurriera. Y con respecto a que es mucha la cantidad de personas por elegir, pues acabo de pasar una elección en donde se eligieron más de 25,000 cargos. Así es que 1,600 no creo que sean muchos. Y tenemos que entrarle si queremos seguir con nuestro lema en nuestro programa de la quinta transformación, es estimular la participación democrática y hacer que el ciudadano siempre esté más comprometido con su gobierno, que participe y se entere de los perfiles. Mira, van a aparecer muchísimas cosas que en el Poder Judicial no se ven. Puedes llegar a juzgados en donde hay personas que no tienen ni siquiera salario, que se encuentran allí haciendo actividades que son realmente muy, ¿cómo podríamos llamar? Hasta clandestinas, y se alimentan o viven de lo que pueden de una u otra manera sacar del ciudadano que tiene algún problema que resolver. Bien. Y eso tiene que terminarse. Hay un vicio muy grande, no es una corrupción sencilla, es una corrupción sistemática. Gracias. Y creo yo que tenemos que empezar, aunque sea empezar y luego ir arreglando poco a poco el proceso. Gracias, Antonio. Pues bueno, yo creo, perdóname, estábamos con Octavio, ya nos saltamos, pero ya tienes dos opiniones más, así para que tengas como elementos de juicio. No, sí, y muy valiosas las dos. Decididamente todos coincidimos que hay que modificar el Estado, el aparato judicial en México, que es una cosa, caramba, como el amor de madre, único, incomparable. Pero el asunto es que, por ejemplo, aquí hay un vicio de entrada que la gente ha dejado de ver. Todos los que se quieren inmolar por Norma Piña, no puede ser juez y parte, es la de la Judicatura y es la de la Suprema Corte. O sea, eso está pésimo. Sí, y yo sí creo que la Judicatura como tal debe de cumplir con su función. Hay jueces que son abiertamente, ostensiblemente corruptos y comprados. Eso lo ve un niño de 5 años. Pues señor, no lo fusilo, pero nada más lo quito. Yo lo que me pregunto es si es un asunto de jueces o hay todo un modelo que no investiga, que hay todo el proceso, que es desde ahí se falla. Las experiencias que tengo. Alguna vez, donde yo vivía, me cambiaron la chapa por un pleito de un restaurante que teníamos, y yo dije, eso está fácil, con que le pregunten a los vecinos, aquí vive René, se arregla, y esto es despojo. Pues nunca le preguntaron a los vecinos, ¿usted conoce o aquí vive René? No, claro que no. O en un trabajo, cuando tú dices, yo aquí trabajo y me corrieron, y la patronal dice, no, a mí me pasó con Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Yo les hacía la revista y ellos me despidieron. Lo que más me molestó fue la razón, porque había que ser más pragmáticos y la revista era muy ideológica, ¿no? Y yo pues ahí demando, y yo me digo, pues ellos dicen, no, si René era militante y por lo tanto no le pagábamos. Pues,
yo no sé qué pasó con nuestros abogados, porque sí presenté que me pagaban. y Es que ese es los jueces y los abogados. Y perdón por los abogados, son derechos, que son como 4, pero sí, es imposible. Igual dice, pues lo de menos es que digo, usted dice que aquí trabajaba, dígame dónde se sentaba, y ahorita les digo dónde me sentaba, para que vean y les pregunto a todos, ¿aquí venía a trabajar? No, no lo hicieron. No lo hicieron. Hay un proceso que no hay una investigación y se queda en manos de los jueces el enorme poder de decidir a quién le cree. Sí, René. Sí, te oigo, Morales. Es que tenemos dos temas. Una es la procuración de justicia y la otra es la impartición de justicia. Y entonces la procuración de justicia es designado por el Poder Ejecutivo y esa procuración de justicia la pasa a los impartidores de justicia. En esa línea, en ese espacio, está una cuestión muy difícil de resolver. Y creo yo que le corresponde al Poder Judicial atender esa situación para que esto se pueda resolver. Pues si la Procuración de Justicia no funciona, ¿cómo va a funcionar la justicia? Sí, yo creo que ahí está, por eso insisto, el problema. Si no hay investigación y si le das el poder al juez de decidir a quién le cree, insisto, no vamos a arreglar el problema. Y además, bueno, no, tú dices, bueno, escogieron 25,000 personas, pero mal de muchos no es consuelo de tontos, dicen y los aparte, socialdemócratas. esos que estamos hablando de que son esta cantidad que manejaste tú, eso es a nivel federal, pero vámonos a nivel estatal. O sea, realmente esto que estamos hablando de los 13,000 es a nivel federal. Sí. Pero cada estado, cada entidad federativa promoverá una elección similar. Yo quiero ver a la gente de Aguascalientes o de Querétaro, que son opositores a todo lo que tenga que ver con el régimen actual, que se dignen a poner un juez, un procurador de justicia, digamos, Guanajuato. Bueno, cada quien, o sea, los otros no venden piñas, Guanajuato matan hasta los perros. Y en Zacatecas, un poquito más adelante también. ¿Y dónde están los procuradores de justicia? Yo quiero insistir mucho. Cuando nosotros decíamos vamos a hacer la quinta transformación, no es para ser precisamente críticos del gobierno, pero sí es para superarlos. Pero claro. No era para jalar con ellos tampoco. Sí, no. Hacer un aspecto crítico es importante también, sin lo que cayó la oposición en México, que ya no era un aspecto crítico y era burdo todo lo que pues se fue dando. Pero hay desde cómo concibe las cosas. Yo creo que hay una equivocación desde que dicen es que el pueblo no se equivoca. No, bueno. Claro que los pueblos se equivocan, pero también me parece que hay una mala concepción cuando el señor presidente habla de pueblo, se refiere a los que votaron por él. Y los que no votaron por él también son pueblo. Y los que no votaron ni por él ni por otros también son pueblo. Aquí hay un problema. Bueno, volviendo al punto, como bien dices, la procuración, pues el procurador y la carabina de Ambrosio sirven para lo mismo. Y que me perdone el señor Gertz Manero, pero lo único que ha hecho fue meter al bote a su cuñada, y ya, porque no organiza ni una borrachera, no compra chelas y botanas. Que por ejemplos particulares, lo que estoy diciendo, hay un sistema, hay un modo de pensar y de hacer las cosas, y no se va a resolver, como dices tú, porque me gusta lo que dice el consejero, no se ha resuelto porque votas y no se va a resolver. Pero yo creo que sí. A un desconocido, porque prácticamente es un desconocido. Porque a ver, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Nos conformamos con seguir así? No. ¿O tenemos que cambiarlo? La idea aquí es, realmente, este formato y esto, a mí sí me parece un poquito... Es como cuando hizo la consulta del aeropuerto. Le preguntó sobre volar en avión a gente que en su vida se ha trepado un avión. Y dijo que el pueblo no se equivoca. Pues ándale, pues. ¿Por qué no tomó la decisión con sus pantaloncitos y dijo, lo voy a quitar porque es una tranza? Porque es la verdad. Porque yo te elegí. Porque tú me elegí yo te elegí para que tomes decisiones, no para que me eches la bolita a mí. Para eso pues nos juntamos 4 borrachos y a ver qué arreglamos. Pero el asunto es, ¿qué le hacemos al aparato judicial? Un aparato judicial
que se junta con Alito y los jueces antes de la elección. Norma Piña, por decencia, debía renunciar mañana. No sé, fíjate que de todos los consultados, es que aquí mandé diciéndole a la gente, mándenme su opinión, por favor. Nadie dijo que no hay que cambiar el Poder Judicial. Todos están de acuerdo. Por casi, no sé si haya por ahí que no me escribió, pero casi por unanimidad de quienes conozco dicen, hay que cambiar, hay que hacer la reforma. Hay un dicho popular que es así, es, a ver, entre abogados te veas, tanto tus abogados como el juez estamos fregados. La pregunta ¿es esta la reforma adecuada? No, es así. Esa es, miren, también... Quitarse un dolor de muela cortándose la cabeza, no es por ahí, pero tiene que haber una forma. Existen, por citar otro ejemplo, las juntas vecinales. Ya les he dicho que yo trabajé en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sí. Bueno, las juntas vecinales se hacen sin partidos políticos, como lo propone el presidente. La propuesta de modificación. Pero eso nunca es cierto. Los partidos políticos intervienen, porque si bien dicen que no tal vez digan su nombre, pero de que ahí están. Y me consta que mandaban papeleos y ayudas a los vecinos que ellos querían apoyar. Pero lo que sucedía era, y sucede todavía, es que la votación es bajísima. Sí, a la gente no le interesa, porque aparte no confía en el sistema, de entrada. Pues nosotros tuvimos un grupo que tuvo curiosidad de hacerlo. En aquel entonces participábamos en el PRD. Preguntarle a la gente por qué no vota, por qué no participó, y la respuesta más común fue porque no hay partidos políticos, al contrario. Si me decía uno, señor, que me gustó mucho su respuesta, me decía, si me dicen que el candidato es del PAN, yo me doy una idea de cómo es, porque el partido es el aval. Uh-huh. Sí, tiene una forma de actuar, una forma de pensar teóricamente, cuando los partidos en ese tiempo todavía tenían una propuesta y unos ideales, porque ahorita... Sí, bueno, se ha ido descarrando. Eso sí es una de las razones por las que estamos en la quinta transformación, pues sí. Es darle pensamiento, cuerpo al pensamiento. Y entonces también nos decían, bueno, pero si me dicen, vota por Juan, ¿quién es Juan? ¿Qué hace o qué? ¿Qué hace Juan? Lo que yo procuro, y creo que es el sentido un poco de nuestra quinta transformación, esperando qué opina nuestro maestro Morales, no es necesario, o lo ideal es que la gente vote con los suficientes elementos de juicio para saber lo que hace y a quién está poniendo al frente. Y me pregunto, si a ti te dicen vota por el licenciado Martínez, ¿tú lo conoces? ¿Podrías poner la mano al fuego por él y votar por él? Y otra cosa que no quiero que se me escape, ya con esto me callo para no abusar, la insistencia de que sea por paridad. Vamos a suponer que son 60 quienes se recibieron de abogados. Uh-huh. Y vamos a suponer que 40 son hombres y 20 son mujeres. Puede ser al revés. ¿Sí? Pero si tienes que hacer 20 y 20, ya hay 20 que se salieron hombres y que podrían ser mujeres por ser hombres. ¿Y eso no es discriminación? Lo que pasa es que es una forma bonita de que no se le eche encima la parte del feminismo, que tiene toda la razón de existir y tal, pero el asunto es, a ver, yo creo, acabo de venir de dar una plática sobre el ejército de Napoleón en la batalla de Waterloo, que hoy se conmemora, por cierto, y el asunto es... 15 de junio, pero... No, 18 de junio de 1815, a las 12:30 empezó el Gelengue, más o menos. Y el asunto es, el ejército napoleónico era por méritos. El resto de los ejércitos de Europa era porque fueras conde o porque fueras marqués, aunque no supieras ni montar a caballo, te daban el mando de un regimiento. Al menos en los mandos, sí. Sí, entonces dices, bueno, es lo mismo, se necesitan 60 abogados, ok, ¿cuáles son los más capaces? No importa sean hombres, mujeres o de tercer sexo o del cuarto, porque ya van en el quinto, no importa. El asunto es la eficiencia. Bueno, pues todo esto, y perdonen si soy terco, pero insisto, detrás de esto debe haber una forma de concebir cómo deben ser las cosas. Que el asunto es... Y esto es una extensión de lo que sucede con el poder legislativo. Resulta que va a haber diputados que salieron, dicen que por votación,
salieron por tómbola. Sí, no, ya la verdad es que... Imagínate, me estaba contando un amigo, con la amiga suya salió porque salió en la tómbola. Bueno, como candidato. Ya después la eligieron, pero pues, viniendo... ¿qué me dices de la señora Tadei? La señora Tadei fue insaculada como presidenta del INE. Imagínate. Y hay que echarle un ojito a lo que es la familia Tadei desde el conflicto. Y el papel que está haciendo la mujer. La mujer. Dicen que por ahí me llegó un escrito en donde decían que ella le dio primero a Morena el resultado que hacerlo público. A ver, los Tadei que son de Hermosillo traen broncas desde el conflicto de Cananea. Investíguenle quiénes son los Tadei y luego me dicen. Pero tampoco hay que echarlo por familia. No, pero pues siguen actuando igual. Sí, bueno, ahorita ellos se pegan al que tenga el poder. Vámonos, con todo. Lo que quiero insistir es, necesitamos buenos magistrados, necesitamos buenos jueces y buenas jueces. Hago hincapié porque no es cierto que porque el tipo se llama juez se le debe decir jueza, porque el tipo no se llama juezo. Sí, no, es un juez. ¿Es un juez o una juez? O una juez, y ya, o sea, también eso de él, ella y eso, no sé cómo. Cambias, el presidente y la presidenta es el que preside. Sí, es el que preside. Y es el mandatario que es el que manda obedeciendo. No, me anda coincidiendo. En una democracia se gobierna coincidiendo. Claro. Yo propongo, y si lo que yo propongo coincide con lo que tú quieres, me autorizas gobernar. No tengo por qué obedecer por lo que no creo, por lo que no coincido. Ni el presidente tiene que gobernar con lo que no coincide, ni los electores tienen que tener un presidente con el que no coincidieron. El presidente no ejerce el mandato. El presidente, y eso es lo importante de la democracia, hizo una propuesta para llegar al gobierno. Okay. Y se llama programa de gobierno. Y él tiene que cumplir con él, claro, porque por eso fue electo. Para cumplir ese programa de gobierno. No tiene, si no estaba en su programa de gobierno algo, tampoco tiene por qué obedecer. Tiene que ver por el pueblo. Conciliar y buscar, pero él puso un programa de gobierno y la gente votó por eso. Y esa es la importancia de algo que vamos a discutir más tarde en otro programa, desde luego, que es la reforma electoral. La reforma electoral también tiene mucha cola que le pisen. Y, por ejemplo, yo nada más me acuerdo que López Obrador dijo que iba a meter el ejército a los cuarteles. No, ya hizo del país un cuartel. Sí. O sea, ya no tiene que meterlo, ya el país es un cuartel. Y luego hizo la Guardia Nacional, que pretende dejársela ya embricada como parte de la defensa. A ver, ¿cuál es lo que realmente tienen que hacer? Adelante, por favor, te escuchamos. Morales. A ver, está interesante el debate, pero yo aplaudo, vuelvo a repetir y festejo, porque mira, tenemos la gran oportunidad de conocer a fondo cómo funciona el Poder Judicial, cómo se organiza. Sí. Porque habemos muchos que hablamos del tema, pero te aseguro que no estamos compenetrados en lo que es el Poder Judicial. Por un lado, lo vuelvo a repetir, la procuración de justicia, y por otro lado, la impartición de justicia. Y creo que ese es el gran tema, ese es el gran momento. Yo creo que eso es lo que tenemos que reconocer. Estamos en un momento histórico de nuestro país en el cual merece que le dedicamos la atención. ¿Cómo se va a hacer? Más adelante tendrá que definirse. Y para eso existen todos los métodos, técnicas, instrumentos para dar a conocer quién es un juez o cuál es un juez o qué hace un juez, de qué área o qué región o qué distrito va a tener influencia o es su jurisdicción, porque ellos se manejan por jurisdicciones. Entonces, sí nos hace falta muchísimo aprender sobre el sistema del Poder Judicial, y de eso creo que vamos a vivir este gran momento que es una gran oportunidad nacional. Uh-huh. Bueno, si a nosotros nos falta, imagínate pensar que tienen que ser electos popularmente, ya es demagógico, ¿no? Sí, porque si a nosotros nos falta, ¿qué no le va a faltar al votante? Y además te apuesto que va a haber una votación muy baja. Y estas experiencias ya las vivimos cuando el presidente dijo que había que ratificar o no al presidente. Ah, sí,
confirmación de mandato, o no me acuerdo cómo se llama. Votó ni el 15% de la gente y se gastó una cantidad muy fuerte. Tuve la oportunidad... Revocación de mandato. Revocación del mandato. Tuve la oportunidad de preguntarle a una consejera electoral en una entrevista en otro canal y dijo que se habían gastado 3.800 millones de pesos. Y eso que estaba montado ya porque ya acababa de terminar la elección del 21. Y que no tuvieron que comprar muchas cosas, que ya estaban, todavía pausarse. Entonces yo no veo esta idea que tiene el señor presidente. Una cosa es que seas austero con lo que tienes y otra cosa es que seas austero con lo que vas a invertir. Yo creo que ¿Me sí. explico? A ver. Si tú tienes 10 pesos, ok, multiplícalo a 15, pero no seas primero eso y ahí ya ves cómo tratas que se gasten esos 15, pero no tengas 15 y gastes 10, porque como dicen por ahorrarte un peso pierdes dólares. Sí. Yo creo que aquí hay un gran problema y estoy de acuerdo, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar el aparato judicial. Que no funciona, es evidente que no funciona. Yo no he oído a alguien que diga, no, mira, si es a todo dar, vas a la corte como en Gringolandia y ahí te escuchan y te dice el juez, ¿Por qué pones tanto ejemplo de Gringolandia? Porque es el único sistema judicial al que tenemos realmente acceso. Porque la mitad del país vive allá. Hay que ver otros sistemas. Pero dime cuáles, por ejemplo, los alemanes. No conozco todos, pero sé que en Estados Unidos es un país muy manipulable. Claro, porque es un país muy ignorante. Lamentablemente nosotros también. Y por eso el pueblo... otros ejemplos. Claro, el pueblo no puede ser sabio porque no ha sido educado los últimos 40 años. Dice que una parte de nuestra historia se hizo por copiar el modelo norteamericano. Relativamente. Y no nos fue muy bien. En fin, no es creo que no es ejemplar. Pero a ver, entonces, ¿cómo le hacemos? Pues, o si conocemos otros sistemas, hablemos de los dos, o si no... No, el otro no. ¿Qué propones? No sé. El nuestro. ¿El nuestro es malo? Personal. Por eso, ¿cómo hagamos un análisis? ¿Cómo mejoramos este modelo con esta idiosincrasia, no con la de Estados Unidos? Nuestra idiosincrasia es particular. Eso es lo que tenemos que hacer de cambios. Y con estas experiencias nacionales que hemos tenido. A ver. Y si podemos, y si vamos a buscar experiencias, pues hagamos de una que no sea un país que creció trayendo esclavos, pero quitándole a la mitad nosotros tampoco vendemos piña, territorio. Bueno, los pobres indios los hemos traído jodidos desde que el señor Cortés no los llegó. exterminamos. No, porque porque se han echado a correr. Pero vean los yaquis cómo les ha ido y cómo les va hoy. Eso es pensamiento. Sí, eso es pensamiento. Incluso en la misma colonia española se les dio a los indígenas espacios de territorios comunales para pueblos indios, sí. No hicieron los norteamericanos. No, aquellos se acabaron con todos, son sajones. No son ejemplos. Pero voy al punto. Es lo que quiero ir. ¿Qué hacemos con este aparato judicial? Pero ya. Porque otros 6 años, con las mismas broncas, con el mismo vamos a pensarlo policía bien, que te pega una mordida o te inventa detenidamente, algo. Vamos a buscar una serie de bases. Una base importantísima es que los magistrados, todos los que tienen un cargo relevante, los jueces y anexas, los y las jueces, sean los mejores considerados desde términos de justicia. Ahora, aquí dentro de las reformas también se te olvidó que se quitan las pensiones vitalicias, que les bajan el sueldo a lo que gana el presidente. Eso está bien, y el que le quiera seguir, que le siga. No es un todo o nada, No, pero también los cuates viven como en el limbo. Sí, están exagerados. Exageradamente bien pagados. No es un todo o nada, hay que quitar ciertas cosas, hay que ver qué, hay y hay que ver cómo lo sustituye. Si ya se nos viene el tiempo encima. Sí. ¿Quieres decir algo, Morales, que ya se nos viene el tiempo encima? Pero rápido. No, pues como conclusión que es algo que se tiene que hacer, todos coincidimos con eso, y que las formas, pues yo no tengo gran experiencia con respecto a cómo se deben de elegir jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, es un ejercicio que se tiene que hacer irrefutablemente. Entonces, seamos optimistas. Yo invito a que seamos optimistas,
a incentivar, a motivar, a estimular la participación ciudadana y no adelantar vísperas. Esperemos que el proceso sea un buen proceso, que se arme bien y que finalmente tengamos lo que buscamos como nación, un poder judicial eficiente y efectivo. Bien. Despídete ya. Buen cierre. Ojalá se pueda cambiar esto porque no puede seguir así. Punto. Claro, pues muchas gracias. Y hagámoslo con un sentido profundo de encontrar justicia. Eso es todo. Eso Muchas está muy gracias. bien, sí.